El buque insignia de la Facultad de Letras, hoy Ciudad Real conoce Aprende Inglés. Everybody's like, what? And they're pointing at you. So it's failing in a really terrible, horrible way. A partir del año 2010-2011 se inició una nueva etapa en los estudios de la Facultad de Letras de Ciudad Real, porque de las 6 licenciaturas que había anteriormente, pues se crearon 6 nuevos grados, entre ellos el de Estudios Ingleses, que es la continuación o sustituye a lo que era la antigua licenciatura en Filología Inglesa. Y bueno, podemos considerar que el grado en Estudios Ingleses es el buque insignia de la Facultad de Letras por la cantidad de alumnos que tiene matriculados y por la cantidad de egresados que tiene. Una de las diferencias fundamentales del grado con respecto a la licenciatura, yo creo que es el enfoque por competencias. Intentamos que el alumno adquiera unas competencias y que el alumno sea de alguna manera más autónomo de lo que era en la licenciatura. Antes la enseñanza estaba más bien centrada en el profesor era el centro del aula y los alumnos escuchaban, pero ahora con el grado esta situación está cambiando y el alumno pasa a ser el centro del proceso de enseñanza-aprendizaje. Por eso ellos tienen unas guías docentes que en todo momento tienen su cronograma, está muy claramente especificado lo que tienen que hacer a lo largo del curso y ellos gestionan su propio trabajo. Hay una metodología mucho más colaborativa y mucho más activa. No es, en ese sentido sí que creo que ha habido una evolución significativa con respecto a lo que era la licenciatura. Una característica del grado de Estudios Ingleses es que compartimos los 2 primeros años con el de Lenguas Modernas francés-inglés. Y de los 120 créditos que se cursan en los 2 primeros años, más de 2/3 son única y exclusivamente de lengua inglesa, en sus diferentes vertientes: inglés oral, inglés escrito, tenemos inglés avanzado, donde están todas las destrezas, gramática teórica, historia de la lengua, y son todas asignaturas que se imparten única y exclusivamente en inglés, de tal manera que los alumnos desde el primer momento están expuestos a una gran cantidad de horas en inglés, que yo creo que eso es fundamental, que desde el primer momento ellos estén acostumbrados a que la instrucción es en inglés. También una cuestión muy importante es que no solo se estudia inglés, sino que también tienen cabida otras lenguas, como puede ser el árabe, el italiano, el alemán y el francés. No me quiero dejar a nadie. Es fundamental saber inglés hoy en día, con lo cual pues es una de los grados que más demanda tienen y realmente estamos muy contentos porque creemos que el nivel que consiguen es muy aceptable. Cuando ellos terminan los estudios, terminan con un C2 del marco común de referencia de las lenguas. Something I think it's just brilliant. They're basically doing puns, play on words, using the names of cities, names of countries, and adjectives that are derived from there. But there's always a pun that's based on phonetics. So today's Halloween competition is the purpose for you. The objective is each group will have to realize what the pun is based on. So what is the other meaning, the hidden meaning, in each of these epic wins? Son clases muy dinámicas. Precisamente lo que intentamos es que no solamente utilicen el inglés en el aula al 100%, está totalmente prohibido utilizar otro idioma que no sea el inglés, con lo cual es muy divertido para ellos encontrar diferentes maneras de expresarse, pero sobre todo lo que intentamos hacer es que aprendan todo tipo de estrategias de comunicación oral. O sea, no solamente se trata de que adquieran el idioma, sino que sepan utilizarlo en todo tipo de contextos. Por ejemplo, les enseñamos a hablar en público, a hacer discursos formales, entrevistas de trabajo, les enseñamos a debatir. Cualquier tipo de destreza y estrategia que necesiten para comunicarse oralmente, desde el nivel más formal al más informal.
No, pues por ejemplo, hoy, bueno, uno de los niveles donde nos concentramos es el nivel fonético, porque generalmente no es el nivel que se trabaje más en el instituto, por diferentes razones, naturalmente no tienen tanto tiempo como nosotros, que dedicamos exclusivamente al inglés oral, pues 4 horas semanales. Y entonces a nivel de fonética trabajamos, por ejemplo, con diferentes juegos y, ¿cómo te diría yo?, actividades muy dinámicas en el aula. Hoy, por ejemplo, estamos haciendo la competición anual de Halloween y lo que tienen que conseguir es no solamente saber cómo se pronuncia algo, sino demostrarme que saben cómo interpretar lo que otra persona dice. Y entonces juegos de palabras en inglés a través de diferentes dialectos, porque por ejemplo en Inglés Oral 3 trabajamos diferentes dialectos del inglés, a través de películas, a través de series de televisión. Me gustaría destacar que funciona, que estoy muy contenta con cómo se ha montado este grado. Debo decir que los chavales trabajan a un ritmo, se superan a un ritmo increíble y van mejorando, bueno, a pasos de gigantes. Y además les veo que disfrutan, nosotros creo que disfrutamos también muchísimo con esta interacción y me parece que de verdad estamos consiguiendo lo que queremos, y es que salgan de aquí con el mejor inglés posible y además con una preparación profesional que ya no solamente está dirigida a la clásica enseñanza del inglés, en absoluto. Lo que nosotros pretendemos es que haya una variedad de posibilidades profesionales para ellos. Y por eso, por ejemplo, también trabajamos aquí en Inglés Oral con un inglés, con destrezas orales que se utilizan en las grandes corporaciones o en diferentes tipos de compañías. No solamente es la enseñanza del mundo del inglés, el inglés abarca cualquier tipo de profesión. Y personalmente las que más me gustan, las de inglés oral, porque también nos incentivan mucho a participar, a hablar y sobre todo porque lo que tratamos es muy interesante y realmente la parte hablada es muy importante a la hora de aprender un idioma y sobre todo cómo pronunciar. Me parece muy interesante porque es lo que realmente parece que sabes. Cuando pronuncias la gente pues se da cuenta si sabes o no y ayuda mucho saber cómo pronunciar, saber cómo hablar, saber cómo dirigirse a las personas, entonces creo que es muy importante esta asignatura. Además, que comenta la profesora Maya que son muy dinámicas las clases. Sí, siempre estamos participando y a lo mejor nos da un poco más de vergüenza o menos, pero al final siempre participamos todos, no hay nadie que se quede sin hablar. Que el italiano se suele aprender el segundo año del grado de estudios ingleses, que es el momento en que se incrementa ese grado con una tercera lengua. Los alumnos ya han tenido una primera toma de contacto con las primeras y más importantes, en este caso inglés obviamente y el francés, y pasan a una tercera. Pueden elegir entre italiano, alemán y árabe. Y bueno, hay bastantes numerosos alumnos a que les gusta el italiano, que se decantan por el italiano. Creo que las motivaciones son distintas. Hay quien tiene un interés o una curiosidad por la lengua o por la cultura. Hay quien, por ejemplo, ya ha ido a Italia o ha tenido un contacto o lo ha estudiado a lo mejor en la escuela de idiomas. Y luego hay unos cuantos estudiantes que se creen que el italiano es, entre comillas, fácil, ma no lo es. Y es quizás la primera toma de contacto es menos traumática, por ejemplo, que podría ser con respecto al alemán. ¿Por qué? Porque el español y el italiano son dos lenguas neolatinas y tienen varios puntos de contacto, pero luego pues hay que impegnarsi come para qualsiasi lingua. Non è così facile come sembra, tanto per capirci. Los cursos nuestros suelen empezar desde cero, por varias razones, porque no se suele estudiar en el instituto, con lo cual son pocos los estudiantes que a lo mejor vienen con algunas nociones. Y tenemos un primer nivel, un A1, un segundo, A2 y un tercero, que es un B1. Con lo cual tienen 3 posibilidades de ir incrementando y desarrollando sus conocimientos en esta lengua. Según el desarrollo de la asignatura, además del aprendizaje de la lengua, pues a través de actividades específicas o a través de la lectura de libros, sobre todo de narrativa contemporánea, lo que hacemos es también hacer pequeñas incursiones en lo que es la cultura italiana,
porque parece una gran conocida, pero es también una gran desconocida. Entonces, por ejemplo, este año he elegido para el curso de primero una autora que es Silvana Gandolfi, con una novela que es Aldabra, la tartaruga que amaba Shakespeare, pensando justo a los estudiantes de inglés. Y en el segundo curso, por ejemplo, es un autor más conocido por el gran público, que es Carlo Lucarelli. Entonces, claro, a partir de ahí luego sondearemos un poco de geografía de Italia, historia, porque las novelas a veces dan pie para estas cosas. Io credo che agli studenti piacerà alla fine. Lo importante creo que es poner esa semilla, ese interés por una lengua que sigue siendo lengua de cultura, pero a la vez puede ser útil para el futuro laboral de los estudiantes, no solo por lo que son las salidas, decimos, usuales, que son la enseñanza de lenguas, por ejemplo, tanto en los institutos, en las escuelas de idiomas, pero incluso en las empresas, porque ahora las empresas requieren conocimientos de idiomas, sino también las traducciones, las editoriales y quizás también los traslados. Nunca se sabe lo que nos depara la vida, con lo cual, cuanta más conocimientos lingüísticos se tienen, más oportunidades luego de trabajo hay, no solo en el propio país, sino hay que pensar también en ir al exterior, en el exterior. Content and Language Integrated Learning, o AICLE, es una de las asignaturas profesionalizantes que ofrecemos en el grado de estudios ingleses de la UCLM. En ella introducimos a los alumnos a los conceptos teóricos básicos que implica el enseñar enseñar contenidos y lenguas de forma integrada, y que es la metodología que se está utilizando estos días en los colegios bilingües. También tenemos unos acuerdos de prácticas con uno de los institutos de Ciudad Real, el Torreón, y también con un colegio concertado de Miguel Turra, el de las Mercedarias. Y aquí los alumnos van a observar clases y luego tienen la oportunidad de preparar una pequeña actividad que realizan con los alumnos, pasando por todos los niveles de la educación. Empezamos en infantil, seguimos por primaria y también tienen la posibilidad de hacer prácticas en la ESO. Son por cuestiones de tiempo, son unas prácticas breves, pero para ellos resultan en general muy gratificantes y muy interesantes para empezar a ver cuál puede ser su labor en la educación bilingüe en el futuro. Al principio tenía mucho interés por lo que es la lengua inglesa, su cultura, el país, las Islas Británicas y todo eso. Y entonces, pues movido por estas motivaciones en este sentido, pues decidí involucrarme más un poco en lo que es la lengua inglesa, su cultura, su historia. ¿Y qué te parece? ¿Cómo son en general el sistema de enseñanza, un poco las clases de este grado? Pues cada asignatura trata sobre un aspecto de la lengua inglesa. Pues en este caso, pues inglés oral pues se centrará en la pronunciación, el vocabulario relacionado con el inglés, si estamos en inglés escrito, con la expresión escrita, cartas, redacciones, resúmenes, y así cada asignatura se va centrando en algún aspecto de la lengua inglesa o de la cultura o la historia. Something that the students should take into consideration when taking this degree is that it's not just a language studies degree, but it's also a literature and culture degree, so that students should know from the start that when they are taking this degree, that this is not an official language school. So basically, it's more than that. Okay, so that students receive instruction on both language and culture, and English culture and society, basically, because it's absolutely essential for students to know that in order to be able to master a language, they also need to be familiar with its historical and cultural and literary context. And therefore we make a great effort to introduce students to this type of
of background. Tenemos un acuerdo con el Vicerrectorado de Relaciones Internacionales y viene un lector nativo, en este caso americano, de alguna universidad de Estados Unidos. Y bueno, entonces le elaboramos un horario y trabaja en colaboración con otros profesores en las clases orales, las clases de inglés oral, para que el estudiante refuerce y tenga la oportunidad de estar en contacto con un nativo y refuerce sus habilidades en la conversación y en el inglés oral. Es muy útil, sí, porque tienen esa oportunidad de al menos 1 hora a la semana estar en contacto con una persona nativa y entonces mejorar su acento, la pronunciación y bueno, y a través de ese lector pues también les abre una puerta, ¿no?, a la cultura anglosajona. Switch off. What else? Chill out. Very good. Okay. You don't think that's a very popular one? No. For example, golf is not really popular sport here. Is it really expensive to go golfing? I don't know because I don't practice it, but I think so. I heard something else over here. Bowling. Bowling. Yes, it's not much popular here. Not very popular here. No. Is the bowling alley kind of far away? It's out of town. Yeah, in a town near Ciudad Real. Nos sentamos así en las clases porque normalmente hacemos actividades en pequeños grupos que son más fáciles para la profesora y para la lectora oírnos cuando estamos hablando. Es como más compañerismo. Estas clases con un nativo supongo que es un poco un privilegio. Sí, la verdad es que sí, porque muchas veces las cosas de cultura, en temas como política y todas esas cosas, es más fácil que una persona que esté viviendo allí sepa decirnos cómo se vive, cómo es en realidad el estudiar inglés. Además, ¿tenéis contacto con el lector fuera de las clases estrictamente? Sí, hay muchos compañeros de clase que sí que se hablan por Facebook y a la hora de salir después de clase y tomar cafés y eso normalmente sí se hace. O sea, que también se practica. Sí, ¿no? sí. Cuando vas por la calle o te lo encuentras o, no sé, es hablar inglés no solamente en clase, sino también fuera. Colin es la lectora de esta clase y hemos visto un poco cómo es un día a día normal. Cuéntanos qué hacéis en esta clase en concreto. Pues estoy aquí para ayudar a los estudiantes a aprender un poco de mi país y un poco de mi idioma. Vas a estar aquí en Ciudad Real durante todo el curso. Y un poco qué tal está siendo el tiempo que llevas aquí. Bien. Me gusta esta universidad y los estudiantes son muy amables. Tenéis, como hemos visto en esta clase, una lectora en este caso. ¿Qué os aporta tener una persona nativa? Pues toda la información que normalmente no se utiliza tanto, las expresiones más idiomáticas que nos puede aportar, que nosotros como españoles, que me considero ya española también, pues a la hora de podernos facilitar esa información y aportar una información, creo que es importante tenerla. Una lectura en alemán es de un libro obligatorio de lectura, una adaptación de Fausto, de uno de los, cabeceras de la literatura alemana, Goethe. Es el principio de la adaptación del sueño del doctor Fausto y en alemán suena algo así. Es ist spät in der Nacht, Faust ist allein in seinem großen Studierzimmer, wohin man sieht, überall sind Bücher. Faust ist ein wichtiger Mann. Es Doktor, es profesor. Mi nombre es Teodoro Manrique, soy uno de los profesores de alemán de la Facultad de Letras
el encargado de dar las clases de alemán en segundo y tercero de estudios ingleses y de los grados de geografía y de historia. Y aparte también soy el coordinador de movilidad de la facultad, es decir, el encargado de supervisar los contratos de estudios de nuestros estudiantes Erasmus de la facultad. Y en lo que se refiere a mi labor de coordinador, pues este año tenemos como unos 40 alumnos de la facultad que han salido a más de los 100 convenios bilaterales que tenemos firmados con universidades europeas. La mayoría de los alumnos pertenecen al Filología Moderna, al Departamento de Filología Moderna. De esos 40, más del 60% son alumnos del grado de estudios ingleses que están realizando sus estudios en universidades británicas, en universidades de Irlanda. Y luego también, como tenemos otras asignaturas de otros idiomas, como francés, alemán, italiano, pues también tenemos firmados convenios con 6 universidades alemanas. Tenemos unos 15 o 16 alumnos en universidades alemanas y también en algunas universidades de Italia. Desgraciadamente la crisis también nos ha afectado y este año hemos tenido quizás menos alumnos, pero tenemos la suerte de que a nosotros nos siguen llegando, lo que es obviamente muy bueno pues para nuestros alumnos, que tienen la posibilidad de practicar todas esas lenguas que están aprendiendo y de establecer unos contactos pues, que pueden surgir en el futuro, pues nuevos convenios y nuevas visitas. En el grado de estudios ingleses encontramos 2 asignaturas de lengua francesa o langue française, una en el primer curso y la otra en el segundo curso. Y hoy me gustaría destacar la organización de esa docencia y voy a explicar en qué consiste. Al principio del curso, los estudiantes deben realizar un test de nivel de lengua francesa. Y esto es muy interesante porque nuestros estudiantes o los estudiantes que empiezan este grado, pues en el instituto no han cursado el mismo número de años de lengua francesa. Hay estudiantes que han podido cursar francés durante 1 año, 2, etcétera, hasta un máximo de 6. Entonces, este test nos permite saber cuáles son sus conocimientos previos en lengua francesa y según esos conocimientos previos organizaremos unos grupos. Es decir, los estudiantes que tienen más conocimientos previos estarán en el mismo grupo y los estudiantes que tienen menos conocimientos previos están en otros grupos. Esto para el profesor es muy útil porque así puede adecuar los contenidos de sus clases o el ritmo, en general la docencia, la puede organizar al nivel previo de nuestros estudiantes. Es Master in English Studies, Culture, Cognition and Communication. Es un máster donde queremos dar salida a la cantidad de alumnado que se gradúa en estudios ingleses y que realmente vemos, a lo largo de los años hemos visto que el alumno demanda salidas profesionales y especialización en estudios ingleses. Entonces este máster, junto con otros 2 compañeros, lo hemos pensado centrado en 3 especialidades o especializaciones diferentes. Por un lado estaría la investigación en lingüística, más concreto en lingüística cognitiva y en análisis del discurso. Por otro lado estaría también la parte de estudios literarios, estudios culturales y estudios literarios. Y por otro lado estaría la investigación y especialización en lingüística aplicada, más concretamente en la enseñanza de lenguas y más específicamente en la enseñanza bilingüe y formación del profesorado para los programas que ahora mismo se están impartiendo en muchas escuelas bilingües. Aquí también en Castilla-La Mancha hay un proyecto de escuelas bilingües, entonces queremos que nuestro alumnado tenga la oportunidad de formarse en el enfoque CLIL o el enfoque AICLE. El AICLE significa la enseñanza integrada de la lengua y el contenido, en inglés es el Content and Language Integrated Learning. Entonces queremos formar a nuestros alumnos también en la formación del profesorado para CLIL, para poder dar clases en estos programas de educación bilingüe. El laboratorio de idiomas es un espacio en el que normalmente vienen los alumnos que estudian idiomas. En este caso, los alumnos de inglés vienen a realizar una serie de horas
en lo que los profesores les envían una serie de actividades. Ellos normalmente utilizarán los métodos que tenemos guardados aquí en las vitrinas y ellos normalmente pues los utilizan para el desarrollo de estas actividades. Diferenciamos las diferentes destrezas, puede ser auditivo, compresión auditiva, puede ser también lo que es el oral, puede ser también la escritura de redacciones, todo lo que conlleva el aprendizaje de una lengua. Bueno, la mayoría de la gente quiere ser profesor de inglés aquí, en mi caso me gustaría ser profesor de español fuera también como traductor o para trabajar en ciertas empresas, para relaciones internacionales, no sé.